ya está con nosotros nuestro primer invitado, Eira Velasco. Ella es activista social en Veraguas, y vamos a hablar de uno de los temas pues, que está en alza, pues cada vez más casos de abuso sexual en Veraguas, a menores, padres de familia, y pues están, y la sociedad en general, estupefactas con esa. Eira, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Así es como lo menciona, en Veraguas estos casos van en aumento día tras día. Todos los días nos ¿Ah? levantamos con una noticia nueva que dijeron que aquí se publicó en el Ministerio Público que están haciendo las audiencias, que el SPA los está procesando, hay otros que no logran todavía que se dan a la fuga, pero son distintos casos día tras día que son niños los que están sufriendo y son víctimas de violencia y abuso sexual en nuestra provincia. Vemos titulares, mira, desde hace, y es una secuencia de hace semanas, Eira, que estamos viendo titulares, sobre todo en los medios de comunicación social. Uno de esos, depravado hombre va preso en Veraguas por violar y embarazar a su hija de tan solo 10 años. Alerta en Veraguas, reportan 6 casos de abuso sexual a menores de edad en los últimos días. También se habla que hombre enfrenta audiencia por caso de presunto abuso sexual contra sobrina en Veraguas. Papá de adolescente de 16 años la emborrachó y para violarla en su casa. Son casos tan bochornosos, tan delicados y tan preocupantes porque estamos viendo que los casos puntualmente es entre mismos familiares, padres, abuelos, tíos, que están abusando de pequeños menores, sobre todo de 10 años en Veraguas. ¿Qué está ocurriendo actualmente y cuál es la realidad? Bueno, sí es cierto, lo más vergonzoso de todo esto es que siempre se dan dentro del núcleo familiar, primero o segundo grado de consanguinidad. Esto es sumamente lamentable, porque Sí. estamos diciendo entonces que nuestros menores de edad están en peligro en su propio hogar, el lugar donde se supone que deben estar a salvo. Uh-huh. Esto es sumamente preocupante para nosotros como población, porque nos damos cuenta de que ya no son casos que están lejos, ya no son casos que únicamente pasan en Cañazas, en Santa Fe, a lo mejor también en San Francisco, sino es que también están ocurriendo dentro de Santiago Centro. Sí. Es decir, que es algo que se ha dado en toda la provincia y se sigue dando en toda la provincia de Veraguas, que es como una epidemia y realmente Sí. es muy lamentable. Los menores de edad muchísimas veces no logran identificar que están siendo abusados hasta que viene una tercera persona a decirles o hasta que ellos mismos ven cosas en la televisión o ahorita mismo con las redes sociales, cualquier cosa al alcance y se dan cuenta de estos abusos. La mayor parte de los abusos viene de los familiares de los menores de edad. No solamente son niñas, también son niños menores de edad que están siendo abusados por sus tíos, por sus padrastros, por sus papás, por sus primos. Hay una menor de edad que fue abusada por su primo y esta quedó embarazada. Es lo más lamentable también. Muchísimas de estas víctimas terminan en el embarazo y cuando se dan cuenta de que están embarazadas o de que están siendo víctimas de violencia, ya tienen 6, 7 meses de embarazo, que es ya una etapa del embarazo donde ya no se puede hacer nada por estas víctimas. Muchas de ellas corren riesgo estando embarazadas porque son niñas de 10, 11, 12 años que no están preparadas para ser madre, ni psicológica ni físicamente. Entonces, más allá también de ser un caso de violencia sexual y de abuso sexual, se convierte entonces en un caso en el que niñas menores de edad, de 10, 11 años, tienen que hacerse cargo de bebés. Pasan de Sí. ser niñas a ser madres. Bueno, siguiendo el círculo de pobreza, pues manteniendo esa manteniendo ese círculo del cual le va a ser cada vez más difícil salir. La pregunta es decir, ¿alguien ha hecho algún estudio del por qué se ha disparado esto? ¿O es que gracias a las redes sociales y gracias a ciertas hechos que están en esta actualidad, eso que antes era que silencio en la comunidad, ahora se está haciendo más evidente? Porque, es decir, Sí, por supuesto. O qué es sea, lo que las está redes pasando sociales. realmente? Si esto es algo que se había repetido con cierta regularidad, pero ahora se está haciendo evidente gracias a que nadie lo está callando. Por supuesto, las redes sociales son una plataforma que ayudan mucho al conocimiento de este tipo de casos.
Y actualmente las redes sociales no se utilizan solamente en áreas céntricas, hay distintas Sí. áreas de mi provincia que utilizan redes sociales y llega el acceso también de radio, televisión, y esto hace que se haga más voz de lo que está sucediendo. Normalmente este tipo de casos se registran en Cañazas, Santa Fe, Calobre, que son áreas un poco más alejadas. Aquí se encuentran la mayoría de los casos. ¿Qué sucede? Que por supuesto se está haciendo voz de cada uno de los casos que son expuestos a la luz pública. Y esto ayuda a otras víctimas a identificar que en efecto están siendo víctimas y logran denunciar, logran hablar con sus familiares, los más cercanos, con sus maestros, con personas de confianza, con las autoridades. Es por esto que se ha dado un incremento de denuncias. Los casos siempre han estado. La diferencia ahora es que es más público Sí. por el tema de las redes sociales y de que las víctimas están denunciando mayormente ya pues por esta influencia que existe de que las noticias salen todos los días. Bueno, Eira, y, y la pregunta es, ¿los que están cometiendo esto están recibiendo un castigo ejemplar? Porque, Sí, por supuesto. Yo he visto, pues, realmente la justicia actualmente en Veraguas, hay veces que sí se logran que estos tengan un castigo que va de acuerdo al crimen que cometieron, porque esto es un crimen, o sea, violar niños, violar niñas menores de edad de 10, 11, 12 años y dejarlas embarazadas es un crimen. Y muchísimas veces la justicia sí está haciendo su parte. Algunas otras no nos quedamos satisfechos con el castigo por acuerdos de pena, porque les dan casa por cárcel, o que firmen, o que tienen que pagar multa. Pero en la mayoría de los casos sí se logra una justicia bastante efectiva para esto. Por eso es tan importante que las víctimas se atrevan a denunciar, porque muchísimas no lo hacen por miedo. Y lógico, es muy revictimizante tener que pasar por todo este proceso judicial donde tienes que volver a ver a tu victimario, identificarlo, relatar qué fue lo que pasó, cómo se dio, quién es esa persona. Y si es un familiar directo, por supuesto que es muy doloroso, pero es un proceso por el cual lamentablemente hay que pasar para que se haga justicia. Eira, En la actualidad, actualmente tú llevas a cabo un movimiento precisamente contra el abuso a menores de edad allá en el sector de Veraguas. En las investigaciones que has realizado, ¿cuál ha sido el detonante? ¿La violencia intrafamiliar, el abuso del alcohol? Específicamente, ¿cuál es el detonante? Y sobre todo, ¿qué están haciendo actualmente las autoridades? Porque sí hay que trabajar fuertemente en Veraguas. Veraguas es un sector muy bonito, siempre lo hemos dicho desde el punto de vista turístico, pero ahora no está en la palestra para que lo visiten, sino por los casos de abuso a menores de edad. O sea, que la propaganda que está ahora mismo poniéndose a nivel nacional no es del todo buena. sí, sí, la mayoría de estos casos se dan en áreas donde hay una clara falta de acceso a la educación y a la información. La información llega de manera selectiva en estos casos, porque hay veces que está muy limitada. Hay sí, algunos sectores donde únicamente llega radio, no llega internet, no llega señal. Y estas son cosas que, claro, afectan mucho la calidad de vida y la educación, los pensamientos de estas personas que viven aquí. Hay muchísimas veces que se ha escuchado el decir, no, eso es cultura, eso no es cultura. Y si es cultura, es una cultura que hay que cambiar dentro de nuestra provincia. Estas cosas no pueden seguir pasando. Yo se puede decir que he tomado la batuta en este movimiento dentro de mi provincia y le agradezco mucho a todas las personas en mi provincia que han tenido ese voto de confianza conmigo para permitirme liderar esta lucha. Actualmente estoy en el proceso de crear una fundación que va a estar 100% dedicada para este tipo de casos, con el propósito también de que no solamente se enfoque en Veraguas, sino que si se llega a dar a nivel nacional, porque es algo que también ocurre en otras partes. Ahorita mismo sí es Veraguas la que está en el foco, pero eso no quiere decir que las demás provincias y los demás casos que se den no sean importantes. Y vamos a estar trabajando con trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Actualmente en la fundación hay periodistas que también nos van a ayudar a hacer eco de este tipo de acciones que tienen que parar. Entonces, sí, por supuesto, vamos a estar trabajando. Hace algunas semanas atrás realicé la marcha solidaria que tuvo mucho respaldo por parte de la provincia de Veraguas. Fueron bastantes personas, fueron autoridades locales. Esto también es muy importante porque se hicieron sentir, nos escucharon y por supuesto que están replicando dentro de los órganos del Estado la búsqueda que nosotros tenemos de una solución ante esta problemática. bueno, Eira Velasco Rodríguez, felicidades a ti, porque
estás pues haciendo algo para frenar uno de los delitos más deleznables que hay. Es decir, abusar de un menor por parte de un familiar es hacerle perder la confianza de su círculo más íntimo. Y eso... Peor aún, pues, un padre, un tío, el abuelo. Un abuelo. Es que los ejemplos desgraciadamente sobran. Así que, Eira, gracias y hasta Veraguas, pues suerte en esta cruzada. Nosotros vamos a informar. Muchísimas gracias por el espacio. Venga.